es el Verbo de Dios. Es la palabra encarnada. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos enseña que en Él, que en Cristo Jesús, todas las cosas fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Que Dios continúe bendiciendo tu vida, amado hermano, amada hermana. Bienvenido a un nuevo de mis devocionales cristianos. ¿Cuál es el significado de que Cristo es la palabra de Dios y de que sin Él nada de lo que existe pudo haber sido hecho? ¿Y cuál es la importancia de la palabra de Dios en el nuevo nacimiento? Son preguntas que hoy quiero responder a través de este devocional. Amados hermanos y amigos, el libro de Génesis, la palabra de Dios nos enseña que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La creación en sí misma no tenía vida. La tierra, lo que había sido creado por Dios, estaba en un desorden, estaba en un caos, estaba vacía y estaba llena de oscuridad. En sí mismo, la creación no podía generar vida. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante porque la expresión el Espíritu de Dios se movía tiene una relevancia y una importancia poderosa. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo estaba manteniendo, estaba preservando la creación. Esa creación que en sí misma no podía producir vida, tenía que ser preservada. ¿Para qué? Para la obra que Dios estaba por realizar. El Espíritu Santo estaba preservando y estaba preparando a la creación para que se produzca vida. Y es entonces que la palabra de Dios, que Cristo juega un papel importante en esta situación. Porque dice el versículo 3 de Génesis 1, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fue después de la palabra de Dios que el Espíritu Santo comenzó a producir vida en la creación. Fue después de la palabra de Dios que se crearon los animales, que las plantas dieron semillas, que el hombre fue creado, que las lumbreras en el cielo fueron puestas para señal. Fue después de la palabra de Dios que las aguas fueron separadas, que la luz fue separada de las tinieblas. De la misma manera, haciendo una analogía al texto de Génesis, el hombre y la mujer sin Dios, esa creación en sí misma no puede producir vida espiritual. Cuando alguien le quiso seguir a Cristo y le pidió que le diese un tiempo para ir a enterrar a sus padres, Cristo le dijo, deja que sus muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. El ser humano, siendo una creación de Dios, en sí mismo no puede producir vida espiritual. A pesar, amados hermanos, de que el Espíritu Santo está moviéndose, está alrededor de toda la tierra, está en la tierra moviéndose, convenciendo de juicio, de pecado y de maldad, a pesar de todo esto, de esta tremenda bendición que Dios nos ha dado, el ser humano, el hombre y la mujer sin Dios, esa creación necesita la palabra de Dios. Y es aquí que la iglesia juega un papel importante en la gran comisión, el de ir y predicar la palabra de Dios a las naciones. Porque es ahí
cuando el hombre, cuando la mujer, cuando esa creación sin Dios escucha la palabra, es entonces en ese momento que el Espíritu Santo, quien ha venido moviéndose, quien ha venido preparando esa creación para recibir vida, es en ese momento en que el Espíritu Santo va a producir un nuevo nacimiento espiritual. El hombre y la mujer sin Dios, esa creación, son como los huesos secos que vio el profeta Ezequiel. Así como los huesos secos necesitaron escuchar la palabra de Dios para que se genere en ellos vida, asimismo, esta creación, este hombre, esta mujer sin Dios necesita escuchar la palabra de Dios, necesita que Cristo entre en sus vidas, entren en sus corazones, porque es ahí cuando el Espíritu Santo, cuando el precioso y poderoso Espíritu de Dios va a producir ese nuevo nacimiento. Amado hermano, amada hermana, no te canses de predicar la palabra de Dios. Sigue predicándoles, porque el Espíritu Santo, quien se está moviendo en ellos, quien está preparando el corazón de ellos, producirá esa conversión, esa regeneración, ese nuevo nacimiento. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté cubriendo tu vida, tu hogar y tu familia. Hasta un próximo devocional.